Ya hemos visto lo que significa hacer una teoría. Ahora vamos a dar inicio a la teoría económica, para lo cual necesitamos reconocer algunos conceptos que nos van a acompañar en toda la materia. Por supuesto, el primer concepto es el de economía, ¿sí? Y para eso te doy la etimología de la misma palabra que significa oikonomos, ¿sí? Es una palabra que viene del griego y esta del latín, que significa simplemente gestionar la casa, gestionar el hogar. Esta frase es muy profunda, lo cual requiere de que la entendamos, ¿sí? Gestionar el hogar, en principio, requeriría de observar qué necesidades tiene ese hogar. Para lo cual, para satisfacer esas necesidades, necesitamos saber con qué bienes y servicios los vamos a satisfacer a esas necesidades. Ojo que en el medio está la palabra priorizar y la palabra elegir, ¿sí? Tenemos que saber priorizar cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer y saber con qué bienes lo vamos a satisfacer para luego elegir esos bienes. Estamos eligiendo las necesidades y los bienes, para lo cual necesitamos recursos. Los recursos que utilizamos hoy es prácticamente el dinero. Antes no se utilizaba el dinero, sino que el medio de intercambio era el trueque. Recuerden que básicamente lo que hacemos es estudiar la forma en que intercambiamos nosotros los bienes. Bien, entonces economía en esta descripción habla de dos cosas fundamentales. Las necesidades se reconocen ilimitadas, para lo cual necesitamos bienes que se consiguen con recursos que consideramos escasos. ¿Cómo hacemos para satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos? De eso es lo que trata simplemente la economía, ¿sí? De la mejor administración de esos recursos que son escasos para satisfacer las necesidades que se consideran ilimitadas. Ese es el primer concepto que tienes que reconocer aquí en la microeconomía o en la economía misma. El segundo concepto es obviamente el de microeconomía. Este concepto de microeconomía tiene una primera expresión que es la ciencia de la determinación de los precios. Y en esta ciencia de la determinación de los precios nosotros debemos reconocer lo siguiente: comportamiento de agentes económicos considerados de manera individual en situación de intercambio para satisfacer las necesidades que hablábamos en un principio. Es decir, la microeconomía estudia el comportamiento de agentes económicos individuales. Esos agentes económicos individuales son un consumidor o una persona como productor. Es decir, nosotros estudiamos en microeconomía puntualmente la demanda y la oferta. De ese modo logramos un mercado, o sea, reconocer lo que es un mercado. Y eso es algo que te tiene que quedar muy en claro. Cuando escuches la palabra mercado, en tu cabeza tiene que haber cuatro palabras. Te digo las dos primeras: oferta y demanda. Las otras dos te las digo luego, ¿sí? Es necesario que reconozcas que en microeconomía estudiamos cómo se comporta un consumidor y cómo se comporta un productor. Ciencia de la determinación de los precios. ¿Qué tiene que ver esto con microeconomía? Cuando en un mercado, es decir, un conjunto de consumidores y un conjunto de productores se juntan para negociar e intercambiar bienes, surge como principal expresión el precio del producto y la cantidad del producto. Por eso nosotros vamos a, según los componentes que tengan esos mercados, que lo vamos a ir estudiando de a poco, vamos a ver que el precio puede ser más alto o más bajo según haya más cantidad de demandantes o menos cantidad de demandantes, y lo mismo con los oferentes. Por eso a la microeconomía se le reconoce como la ciencia de la fijación de los precios. Nosotros podemos estimar los precios a partir de la microeconomía. Siguiente concepto es el concepto de macroeconomía. Y la macroeconomía también estudia comportamientos como en la microeconomía, pero en este caso el comportamiento de variables económicas consideradas de manera global. Y esas variables son, pongo algunas cuantas nada más: la producción, cuánto produce un país, el desempleo, los salarios,
Los precios, el nivel de precios también se define de algún modo a nivel macroeconómico, pero como decíamos, de manera global significa que sería en un país, en una región, en una provincia, ¿bien? Y no en un mercado como lo hacíamos en la microeconomía. La microeconomía trabaja solamente en un mercado de un bien en particular. La macroeconomía trabaja con mercados globales. Eso lo vas a ver en macroeconomía. Seguimos con conceptos, conceptos muy importantes que te ayudarán, nos van a ayudar a que vos aprendas la materia del modo más simple posible. Economía positiva, economía normativa. ¿Sí? La economía positiva habla principalmente de una relación de condicionalidad. ¿Qué significa condicionalidad? Los que estudiamos economía en matemáticas generalmente aprendemos lo que es el condicional. Y el condicional habla de una situación de si sucede tal cosa, entonces sucede tal otra cosa. Si sucede A, luego sucede B. Eso es un condicional. Bien, nosotros estudiamos eso en economía positiva. ¿Qué pasa si sucede tal cosa en tal mercado? Y nosotros tenemos la capacidad de estimar que si sucede A, entonces sucede B. En cambio, la economía normativa lo que propone es una situación o una relación de condicionalidad más un juicio de valor. Es decir, definimos nosotros si para nosotros eso está bien o si está mal. Obviamente que nosotros en nuestra microeconomía estudiamos economía positiva. Equilibrio parcial, algo que debes tener en cuenta porque nosotros trabajamos en un mercado a la vez. Por eso vamos estudiando equilibrios parciales. En macroeconomía estudiamos equilibrios generales. Un mercado a la vez. Conceptos muy importantes como costo de oportunidad, pocos. ¿Sí? Eso es en extremo importante y esto lo podemos tener en cuenta del siguiente modo. ¿Qué estás dejando de hacer para poder ver hoy este video? ¿Sí? O sea que la forma que nosotros vemos en economía lo que cuestan las cosas, lo vemos a partir de lo que dejamos de ganar en otro lado o de hacer en otro lado para hacer lo que estamos haciendo actualmente. Cuando veamos el concepto de frontera de posibilidades de producción, ahí te vas a dar cuenta lo que significa que cuando asigno recursos a la producción de un bien, lo que estoy haciendo es dejar de utilizarlos en la producción de otro bien. Por lo tanto, el costo de oportunidad de hacer un bien es dejar de producir otro bien. ¿Qué estás dejando de hacer ahora para poder estudiar microeconomía? Otro concepto muy importante es el de lo marginal y ese es un verdadero aporte que hace la economía a las ciencias en general. ¿Qué es lo que se logra cuando se avanza un paso más en lo que vos quieras? ¿Qué es lo que ganas cuando ves un video más en este estudio de microeconomía? ¿Qué es lo que gana una empresa si contrata un trabajador más? ¿Qué es lo que pierde la empresa si contrata un trabajador más? ¿Sí? O sea, siempre un análisis de un poco más o una unidad más. ¿Qué gano si hago tal cosa? ¿Qué pierdo si hago tal cosa? Ese análisis de lo marginal es, digamos, uno de los elementos muy importantes que lo vamos a ir llevando a medida que se vaya presentando la materia. Vas a tener conceptos de utilidad marginal, producto marginal, ingreso marginal, costo marginal, beneficios marginales. Son 5 aspectos marginales que se ven mucho en la microeconomía. Y todos estos conceptos los vamos a profundizar a medida que se vayan presentando. ¿Qué son las fuerzas naturales? La economía es una ciencia social, por lo tanto tenemos que considerar elementos naturales que nos suceden a las personas. Esos elementos son la ley de utilidad marginal, que nosotros le decimos decrecientes, y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Muy, muy importante para definir uno la demanda y el otro la oferta. Recordad que nosotros nos vamos a concentrar mucho en mercados y cuando escuches la palabra mercado, tu cerebro tiene que decir oferta, demanda, precio y cantidad. Bien, esas son las 4 palabras que vos tienes que tener en cuenta para poder entender bien esta materia.
Las fuerzas naturales, lo que dan lugar a la demanda y a la oferta, son la ley de utilidad marginal decreciente y la ley de rendimientos marginales decrecientes correspondientemente. Y la frase ceteris paribus, extremadamente importante para que vos puedas comprender a ciencia cierta y con la mayor claridad posible cómo se desarrolla esta teoría, ¿sí? Imagínate que un físico quiere estudiar o demostrar algo respecto de la gravedad y se le ocurre tirar 10 objetos a la vez desde una cierta altura. ¿Podría seguirlos a los 10 objetos? Es muy difícil, por lo tanto le conviene ir uno por uno y analizando uno por uno. Eso es lo que dice la frase ceteris paribus. Todo lo que no está siendo analizado en el caso, nosotros lo vamos a suponer constante. Es decir, lo vamos a sacar de nuestro espectro de teoría. No podemos poner el foco en otros aspectos si estamos poniendo foco en un aspecto puntual. En el próximo encuentro vemos la demanda, que es el primer punto de lo que significa un mercado.